Muy bien. Entonces, esto nos va a dar igual a 8, por ejemplo. Igual a 8. Esto va a ser igual a 8. A ver, profe, y si quiero del aluminio, profesor, y si quiero del aluminio, a ver, profe, y si quiero del aluminio, a ver, si quiero del aluminio, acá voy a poner aluminio. Ah, del aluminio, su masa atómica es 27. 7, o no, su masa atómica es 27. Pero ¿cuánto es su estado de oxidación? ¿Cuánto es su estado de oxidación? ¿Se acuerda? ¿Cuánto es el estado de oxidación? A ver, acuérdense. El aluminio, ¿qué carga tiene? Carga más 3. Muy bien, carga más 3. Ah, ya, entonces si yo quisiera ver cuánto se deposita de aluminio en un electrodo, ver cuánto se deposita de aluminio en un electrodo, le pongo más 3. ¿Sí? Le pongo más 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá? Claro, se refiere a masa equivalente, sí. Claro que sí, se refiere a la masa equivalente de un elemento. ¿Se entendió? Se refiere a la masa equivalente de un elemento. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Si quieres acá ponle, para no confundirte, ponle de frente 96.000. No, acá de frente pone entonces 96.500. Acá de frente, para no confundirte. Ahí está. Otra cosa que acá pones 96.500. Ahí está. Acá también pone 96.500. Y ahí está la primera ley. ¿Se entiende, jovencitos? Listo, muy bien. Sigamos. Segunda ley. Esta es la última ley y ahí acabamos la teoría. Esta es la última ley y acabamos la teoría. ¿Qué nos dice esta segunda ley? A ver, ¿qué nos dice? Dice, segunda ley, las masas de las diferentes sustancias liberadas o depositadas o consumidas en diferentes electrodos son proporcionales a sus masas, ¿qué cosa? Equivalentes, así dice. O sea, si tú tienes varios electrodos donde se liberan, obviamente, chicos, varias sustancias, si tú tienes varios electrodos donde se liberan varias sustancias, mira, jovencitos, si tú tienes varios electrodos donde se liberan varias sustancias, ¿sí? Entonces dice, las masas de esas sustancias son proporcionales, dice así, a sus masas equivalentes. Son proporcionales a sus masas equivalentes. Claro, mientras más masas se liberan es porque tienen mayor masa equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Mientras más masa tienen es porque tienen mayor masa equivalente. ¿Ya? Muy bien, entonces dice, las masas de los diferentes elementos que se liberan, se depositan o se consumen, sobre todo, son proporcionales a sus masas equivalentes. Es decir, si yo quiero la masa del elemento A, es proporcional a la masa equivalente de A. Si yo quiero la masa del elemento B, es proporcional a la masa equivalente de B. Y si yo quiero la masa en gramos de C, es proporcional a la masa equivalente de C. Y ya sabes cómo hallar la masa equivalente. Es la masa atómica entre el valor absoluto de su estado de oxidación. Es la masa atómica entre el valor absoluto de su estado de oxidación. ¿Ya? No te olvides. ¿Ah?
es la masa atómica entre el valor absoluto de su estado de equilibrio. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, esto es cuando las celdas están en serie, ¿ya? Ya, Willy, lo repito de nuevo, a ver, lo repito de nuevo, Willy, ¿ya? Y para poder ya culminar, muchachitos, vemos un video de las leyes de Faraday. Como les vuelvo a repetir, cuando ustedes tienen varias celdas conectadas, escuchen por favor, cuando ustedes tienen varias celdas que están conectadas, ¿ya? Varias celdas electrolíticas que están conectadas, jovencitos, cuando ustedes tienen varias celdas que están conectadas, se van a poder obtener en cada electrodo de esas celdas un elemento o un metal, ¿ya? O sea, imagínense que tienen varias celdas conectadas en serie, entonces en cada celda, como cada celda tiene 2 electrodos, cada uno de los electrodos se va a liberar un elemento o un metal en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Entonces nos dice que para poder determinar la masa de esos elementos que se liberan, se depositan o se consumen en los electrodos, es simplemente relacionar la masa que se libera entre su masa equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces, ahorita vamos a ver ejercicios, José Antonio, no te preocupes. Vamos a ver entonces las leyes de Faraday, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver las leyes de Faraday. A ver, vamos a ver esta de acá. Sí, ahorita vamos a ver ejemplos, no te preocupes, Steve. Ahorita vamos a ver ejemplos, no se preocupe. Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y ahora vamos a resolver un ejercicio de electrodeposición, el típico ejercicio en el cual hacemos pasar una corriente a través de una disolución de un metal y este se nos deposita sobre otra superficie. En estos ejercicios típicamente nos piden cuál es la cantidad de masa de metal que se nos va a depositar, así que sin más dilación os voy a dejar aquí el enunciado y pasamos a resolverlo. Nos dice: se han conectado en serie 2 cubas electrolíticas que contienen disoluciones acuosas de una sal de plata y otra de hierro 3. Calcula la masa de plata y de hierro que se depositará por electrolisis con una corriente de 1,5 amperes durante 3 minutos. Entonces, básicamente lo que nos están planteando en este ejercicio es que tenemos 2 cubas, en una de ellas tenemos una disolución de plata positiva y en la otra tenemos una disolución de hierro 3 positivo. Y aquí vamos a hacer pasar una corriente dentro de estas disoluciones en serie. Bien, entonces al hacer pasar esta corriente vamos a estar
reduciendo parte del metal en lo que son los cátodos. Por lo tanto, vamos a estar llevando a cabo dos reacciones de reducción. Por un lado, vamos a pasar de plata más un electrón a plata 0, y por otro lado vamos a pasar de hierro 3 más 3 electrones a hierro 0. Y en este punto es donde vamos a estar depositando plata y depositando hierro. Y lo que nos piden es la cantidad. Y nos dicen que hacemos pasar 1,5 amperio durante 3 minutos. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, tenemos que utilizar la ley de Faraday. Y aunque hay dos maneras típicas de resolver este ejercicio, yo os voy a enseñar la que considero más conveniente, que pasa por calcular los moles de electrones que han pasado durante este tiempo en nuestro sistema y a partir de ahí calcular el metal que se nos ha depositado. ¿Cómo hacemos esto? La carga que ha pasado en nuestro sistema está relacionada a través de dos fórmulas. Por un lado, la carga es igual al número de moles de electrones que han pasado por la carga que tiene cada mol de electrones. Entonces, multiplicando los moles por la carga que tiene cada mol, obtenemos la carga total. Y por otro lado, sabemos también que la carga es igual a la intensidad de la corriente por el tiempo que está transcurriendo. Entonces, si igualamos las Qs, tenemos que N por F es igual a I por T, y de aquí podemos despejar los moles de electrones, que va a ser I por T entre F. En todos estos ejercicios nos van a dar cualquiera de estas tres variables, los moles, la intensidad o el tiempo. Y la F es una constante, es la constante de Faraday. Entonces, en este caso, como tenemos la intensidad y el tiempo, pues vamos a calcular los moles de electrones. Intensidad, 1,5 amperios. El tiempo son 3 minutos. Hay que pasarlo a segundos, así que multiplicamos por 60. Y dividimos entre la constante de Faraday, que son 96.500 aproximadamente. Y entonces, esto nos da como resultado 0,0028 moles de electrones. O sea, este valor de N que acabamos de calcular, 0,0028 moles de electrones, son los moles de electrones que han transcurrido a lo largo de este circuito durante estos 3 minutos. Entonces, estos moles de electrones son los que han hecho que se reduzca la plata y los que han hecho que se reduzca el hierro, y a partir de ahí simplemente hay que hacer cálculos estequiométricos. Vamos a ver entonces cómo se resolvería el caso de la plata positiva. Sabemos que por cada mol de plata hace falta un mol de electrones, y también sabemos que han circulado 0,0028 moles de electrones. Por lo tanto, 0,0028 moles de electrones. Sabemos que cada mol de electrones forma un mol de plata 0, por estequiometría, 1 a 1. Entonces ahora simplemente hay que aplicar la masa atómica de la plata, que un mol de plata pesa 107,87 gramos, y esto nos daría una masa total de plata de 0,302 gramos de plata depositada. Análogamente, resolvemos para el caso del hierro, esto sería 1, la plata, y para el caso del hierro, 0,0028 moles de electrones. Sabemos que para formar un mol de hierro 0 hacen falta 3 moles de electrones, pues por cada 3 moles de electrones, un mol de hierro 0. Y ahora aplicamos la masa atómica del hierro. Un mol de hierro son 55,85 gramos. Y esto nos da 0,052 gramos de hierro. Así que como veis en este ejercicio, en un momento hemos calculado los moles de electrones y a partir de ahí, por simple estequiometría, hemos calculado los moles y los gramos de cada uno de los elementos depositados. Entonces, como bien os decía al principio del vídeo, A ver, vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? A ver, muchachitos. A ver, primer ejercicio. A ver, primero dice, la electrólisis es la producción de una reacción química por medio de una corriente. ¿Verdadero o falso? ¿Se produce una reacción química por medio de la corriente? A ver ustedes, la primera, ¿verdadero o falso? ¿Se produce una reacción química por medio de la corriente o no? Dígame, ¿verdadero o falso?
Se produce una reacción química por medio de la corriente. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Siguiente. El ánodo ocurre la oxidación, ¿verdadero o falso? En el ánodo ocurre la oxidación, ¿verdadero o falso? A ver, dígame. En el ánodo ocurre la oxidación, ¿verdadero o falso? Dígame. Verdadero también, muy bien, verdadero. El electrodo donde ocurre la reducción se denomina cátodo, verdadero también, ¿no? Donde ocurre la reducción se denomina cátodo, ¿sí o no? El electrólisis, ¿es necesario el puente salino, chicos? El electrólisis, ¿es necesario el puente salino? El puente salino es necesario en un electrólisis, chicos. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. La última, ¿qué nos dice? Los iones migran hacia el ánodo, en la electrólisis se llaman aniones, claro, si el ánodo es positivo, ¿a quién atrae? A los negativos. ¿Y los negativos cómo se llama? Aniones, ¿no? Claro que sí. Muy bien, muchachitos, muy bien. Excelente. La clave es la alternativa A. Pregunta 2. Acerca del proceso electrolítico, señale la proposición incorrecta. El electrodo negativo se llama cátodo, verdadero. El electrodo positivo se llama ánodo, verdadero. ¿Es un proceso espontáneo, verdadero o falso? El electrólisis es un proceso espontáneo, verdadero o falso. Falso, ¿no? No es espontáneo, es provocado. ¿Sí o no, muchachitos? Es provocado. Muy bien. Siguiente pregunta. Respecto a las celdas electrolíticas, dice, la electrólisis es el fenómeno químico que tiene lugar cuando se aplica corriente continua sobre un sistema verdadero la primera. El electrodo tiene lugar la reducción es el ánodo. Falso la segunda. Falso la segunda. ¿Sí o no, muchachitos? Falso la segunda. ¿No? Es falso la segunda. Tercero, durante el funcionamiento, el flujo de electrones es desde el ánodo a cátodo a través del electrolito. No, a través del electrolito no. A través del circuito externo. O sea, sí va de ánodo a cátodo, pero en un circuito externo. Sí va de ánodo a cátodo, pero en un circuito externo. ¿Sí, jovencitos? Muy bien. Por tanto, la primera es verdadero, la segunda es falso y la tercera es falso. ¿Sí? Muy bien. Sería la alternativa C. La alternativa C. Perfecto, muy bien. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, dice. Respecto a la celda, el cátodo ocurre la reducción, verdadero la primera. Se produce reacción redox no espontánea, verdadero la segunda. Tercero, el electrodo negativo es el cátodo. Ocurre la reducción del catión. Claro, claro que sí, verdadero. La alternativa acá es la letra A, ¿está bien? Dígame, la alternativa es la letra A. Dígame. Muy bien. Listo, sigamos. 5. Respecto a la electrólisis, se produce una reacción química de forma espontánea, falso la primera. El electrólisis del electrolito generalmente es una sal fundida o en solución acuosa, verdadero la segunda.
El ejemplo del electrolisis del agua celulada, verdadero la tercera. Nos piden lo correcto, sería la 2 y la 3. La alternativa B en la 5, ¿está bien? La alternativa B en la 5. No, van de ánodo a cátodo. Gonzalo, van de ánodo a cátodo, pero por un circuito externo, no por el electrolito. Van por un circuito externo, no por el electrolito. Muy bien. Chicos, ya está su examen. Ya está su examen. Ya, solo quiero resolver esta pregunta de acá. Quiero resolver esta pregunta de acá. ¿No? Vamos a resolver esta pregunta de acá, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan qué se produce en la solución concentrada de cloruro de hidrógeno? Una solución acuosa de cloruro de hidrógeno, ¿se acuerdan? ¿Qué se producía en la solución concentrada de cloruro de hidrógeno? A ver, ¿qué se producía? Se producía, a ver, acuérdense, se producía cloro, se producía, ¿qué cosa? Hidrógeno, ¿sí o no? ¿En dónde se produce el cloro? A ver, acuérdense, ¿en dónde se produce el cloro? A ver, acuérdense, ¿en dónde se producía el cloro? El cloro se produce, a ver, si el cloruro pasa a cero, si el negativo, no, oxígeno no se produce, Jorge, oxígeno no. Se produce cloro e hidrógeno se produce. El cloro se produce ¿en dónde? Si el cloro es negativo, es atraído por el electrodo positivo, que es el ánodo. El cloro se produce en el ánodo. El cloro se produce en el ánodo. Y el hidrógeno se produce en el cátodo. Y el hidrógeno se produce en el cátodo. El cloro se produce en el ánodo. El hidrógeno se produce en el cátodo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchachitos. Muy bien. Muy bien. Entonces, el cloro se produce, como el cloro es negativo, se produce en el electrodo positivo que se llama ánodo. El cloro se produce en el ánodo y el hidrógeno en el cátodo. El cloro se produce en el ánodo y el hidrógeno en el cátodo. Sería la alternativa A. ¿Ya? La alternativa A, no se olviden. ¿Ya? No se olviden. ¿Ya, muchachitos? Acá, en esta pregunta, jovencitos, ¿ya? Ustedes lo que van a hacer, ya van a aplicar la primera ley, ¿ya? Van a aplicar la primera ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué van a hacer acá? Van a multiplicar el volumen, ¿no? Por la molaridad, ¿no? Acá vamos a ponerle molaridad, ¿ya? La molaridad es 0,10. Esa es la molaridad, ¿ya? La molaridad es 0,10. Multiplican la molaridad y ahí les va a salir la masa del cobre. Ahí les va a salir la masa del cobre. ¿Estamos de acuerdo? Ahí les va a salir la masa del cobre. ¿Sí? Muy bien. Ahí les va a salir la masa del cobre. ¿Sí? Muy bien.
Ya, chicos, entonces, a ver, vayan a su examen, por favor, ahorita. Vayan a su examen, por favor. Son 3 preguntitas nada más. 2 de ellas ya las resolvimos. Vayan a su examen, por favor. Vayan a su examen de una vez. Y dentro de 10 minutos nos vemos, ¿ya? Para hacer el aprende, ¿ya? Vayan a su examen, por favor. ¿Ya está su examen? Avíseme si ya está su examen. Avíseme, por favor, si su examen ya está. Listo, a ver. Ya. Nos vemos dentro de 10 minutos, ¿ya?